Les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan. A través de este medio busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que, Rafa, bienvenido, ¿cómo estás? Jorge, buenas tardes y buenas tardes a todos aquellos que siguen este segmento Caminando con Jesús. Para esta tarde he preparado un tema que lo titulé ¿De quién es la viña? Y pues el propósito es ver lo que dice la Escritura acerca de lo que nos ha sido entregado como mayordomía. Y bueno, pues Jesús habla muchas parábolas poniendo como ejemplo un viñedo hablando de la viña, pero hay de una en particular que quiero hablar y es una de las parábolas más fuertes que predica Jesús, más fuertes y más reveladoras, y es la parábola de los labradores malvados. Ese es el nombre que tiene en muchas Biblias. Y en esta parábola, pues Jesús nos muestra una historia de aquellos a quienes les fue entregado en administración de un viñedo, y esa historia tiene un significado acerca de fidelidad, acerca de mayordomía, pero sobre todo de redención del hijo que es sacrificado. Y esta parábola entonces de los labradores malvados, pues es una respuesta humana también a la paciencia que tiene Dios para esperar bien de nosotros, aunque a veces no respondemos de esa manera. Entonces, cuando Jesús cuenta esta parábola de la viña, en general, cuando cuenta sus parábolas, pues da una imagen de lo que quiere enseñar. Y cuando habla de esta parábola de la viña, pues Jesús comienza con una imagen que sus oyentes conocían muy bien porque pues era gente dedicada al campo, a cultivar la vid y muchos otros productos del campo, pero sobre todo porque estaban familiarizados con la escritura de Isaías en el capítulo 5, en donde Isaías describe a la nación de Israel como una viña que Dios mismo plantó, cuidó, protegió, pero que esa viña dio uvas silvestres en lugar de buenos frutos. Entonces Jesús toma esta ilustración con la que estaban familiarizados los israelitas, ya sea porque conocían el trabajo en el campo o porque conocían la escritura del profeta Isaías, donde se pone como ilustración Dios y un viñedo y a la nación de Israel como esa viña. Entonces, esta parábola de los labradores malvados no solo se refiere al pasado de Israel, sino que trae principios que hoy nos confrontan para reflexionar sobre lo que estamos haciendo con lo que Dios nos ha confiado. Y la historia habla de un campo que es cultivado y que se espera la cosecha y que de esa cosecha quienes rentan el campo, pues se espera que paguen al dueño del campo, pues el producto de las rentas, ¿verdad? Una parte de la cosecha. Entonces, esta historia, esta parábola de los labradores malvados, la podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 31, a partir del versículo 33. Y Jesús, contando historias, enseñando verdades del cielo, habla de esta parábola y les dice a sus oyentes, escuchen otro ejemplo. El dueño de un terreno sembró una viña y alrededor de ella construyó un cerco y preparó un lugar para hacer vino con las uvas que cosechara, y también construyó una torre para vigilar el terreno, y luego que preparó todo, alquiló la viña a unos hombres y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, el dueño del terreno envió a algunos de sus sirvientes para pedir parte de la cosecha, lo que le correspondía por producto de la renta. Y dice aquí, pero los que alquilaron la viña trataron muy mal a los sirvientes del dueño.
a uno de ellos lo golpearon, a otro lo mataron y a otro le tiraron piedras. Es decir, personas que no eran los dueños, que se les había confiado una viña, un terreno y que tenían la obligación de dar cuentas y compartir el producto, pues estaban teniendo una actitud muy mala, porque en lugar de responder a esa confianza, pues estaban maltratando a los enviados del dueño. Y dice, entonces el dueño envió más sirvientes que al principio, pero los hombres los trataron igual. Y finalmente el dueño envió a su hijo porque pensó, bueno, estos hombres sí van a respetar a mi hijo, pero cuando los hombres que estaban en el terreno vieron que había llegado el hijo del dueño, dijeron entre ellos, este es el heredero de la viña. Cuando muere el dueño, pues entonces de una vez vamos a matarlo y así nos quedamos con todo. Y esa es una manera muy tremenda de pensar, de en algún momento dado pasar por alto que lo que nos ha sido confiado en esta vida, en este mundo como mayordomía, pues lleguemos a pensar que nos tenemos el derecho o nos corresponde. Y lo que es peor, que lo robemos o que nos lo apropiemos. Entonces, estos labradores malvados, pues atentaron contra el hijo el dueño de la viña y lo mataron para apropiarse de ella. Dice, los hombres tomaron al muchacho y lo sacaron de la viña y lo mataron. Entonces pregunta Jesús, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué piensan ustedes que hará con esos hombres? Y bueno, el dueño de la viña sabemos que es Dios, sabemos que al hijo que envió es Jesús, sabemos que lo mataron y dice aquí que lo sacaron de la viña y lo mataron y pues sabemos que a Jesús lo sacaron de la ciudad santa y lo mataron ahí en el Gólgota. No querían que estuviera en la ciudad santa por la fiesta de Pascua. Y entonces pregunta Jesús qué va a hacer el dueño de la viña cuando venga a pedir cuentas. En general, pues la parábola nos muestra la infinita compasión del dueño, de que aunque le maltrataron a unos sirvientes, mandó otros, y aunque le maltrataron a otros sirvientes, siguió confiando en aquellos a quienes les había confiado el terreno y esperando una buena reacción y les mandó a su hijo. Y ese es el corazón de Dios en general, que muchas veces nosotros como humanos fallamos y volvemos a fallar y nos portamos muy mal y Dios sigue teniendo esperanza en nosotros. Pero bueno, al final hay que dar cuentas del uso que hicimos de lo que nos fue confiado. Entonces Dios, pues siempre es generoso. Él prepara el terreno, pone una torre de vigilancia, prepara todo y nos lo entrega en mano. Así fue con Adán y Eva. Cuando creó al mundo, les dijo, señoren sobre él, crezcan, multiplícanse, señoren sobre todo. Así es Dios cuando prepara la viña también en nuestra vida, porque es un milagro que estemos vivos, es un milagro las oportunidades que Dios nos da y siempre deberíamos tener presente eso, porque a veces se nos olvida y pues llegamos a pensar que es nuestro derecho, es nuestro esfuerzo y lo que es peor que lo que es de otro, quitárselo, apropiárnoslo así con dolo y luego todavía creer que tenemos derecho a que sea nuestro. Entonces, en ese momento que Jesús contó esta parábola de los labradores malvados, pues estaba representando como labradores malvados a los líderes de Israel, que eran los responsables de cuidar al pueblo, o sea, al viñedo, y hacer que diera fruto, pero en lugar de ser fieles con Dios, pues se apropiaron del fruto y mataron al hijo, al heredero. Entonces, es, digamos que un proceder muy malo, porque esa historia que cuenta Jesús en la parábola, que fue una realidad en el momento que él vivió en este mundo, los sacerdotes se apropiaron de Dios, por decirlo así, del templo, y desecharon a Jesús porque ya estaban bien acomodados y porque sentían que eso era suyo. Así es que, pues Dios siempre ha estado mandando a sus sirvientes a pedirnos cuentas del fruto. ¿Quiénes son los sirvientes de Dios? Pues son sus profetas, que durante toda la vida los ha estado mandando, lo vemos en el Antiguo Testamento,
lo vemos en el Nuevo Testamento y lo vemos en los diferentes ministerios de la iglesia, la gente que habla de parte de Dios. Jeremías 7, 25 y 26 dice, desde el día, dice Dios, en que sus padres salieron de Egipto, envía a ustedes todos mis siervos los profetas, pero no me escucharon y no se ha agotado la paciencia de Dios. Sigue enviando a su gente, sigue enviando a sus profetas y sigue teniendo esperanza en que nosotros reaccionemos de una forma correcta. Entonces, Dios envía una y otra vez a sus siervos, envía a sus profetas, su paciencia es larga, pero la dureza del corazón del hombre le hace difícil entender el corazón de Dios. Entonces, pues ese egoísmo pues nos hace que rechacemos el propósito de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos y nos perdemos de la verdadera bendición. Podemos apropiarnos de algo que no nos corresponde y pensar que ya tenemos lo que merecemos. Como dice Jesús, ya tienen su recompensa, pero nos perdemos la verdadera recompensa que Dios nos quiere dar. El Salmo 118, 22 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Rechazaron a Jesús y rechazaron la salvación. Los labradores de esta parábola rechazaron al Hijo y pues seguramente cuando el dueño fuera a hacer justicia, pues pobres les iba a ir muy mal, lo iban a pagar con su vida. Entonces, Dios nos habla a través de estas parábolas y sin embargo, aunque a veces nos portamos mal y rechazamos al Hijo que nos viene a pedir cuentas de la viña que está a nuestro cargo, pues de todas maneras Dios va a hacer la obra con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Y esa piedra que desecharon los edificadores, pues en Hechos 4:1, Pedro le dice a los líderes espirituales, les recuerda el Salmo 118, 22, donde lo cita y le dice Pedro al Sanedrín, ustedes desecharon a Jesús, desecharon a la piedra que es cabeza de ángulo, la que soporta todo, porque pues sabemos que Jesús es piedra viva, elegida por Dios, dice la primera carta de Pedro 2:6, que es piedra de tropiezo también para los que no creen. Entonces, esta parábola nos hace que hoy los creyentes en Jesús, los que de veras queremos sacar un provecho de las enseñanzas de Jesús en la Biblia y aplicarlo a nuestra propia vida, pues nos preguntemos qué frutos estamos dando y estamos entregando al dueño de la viña, a nuestro Dios. Tú piensa ahí, reflexiona si estás escuchando este mensaje y qué es lo que ha sido puesto en tus manos. Una profesión, un negocio, una familia, una casa, tu salud, una iglesia, un ministerio, y tú piensa qué frutos estás dando y cuántos de los frutos que tú estás dando de lo que tienes en mayordomía de esa viña que te ha sido confiada, cuántos se los estás ofrendando y entregando al dueño de la viña, a Dios. Digamos en gratitud, en buscarlo, en orar, en ofrendar, en diezmar, etcétera, etcétera. Porque pues Jesús termina esta parábola con una advertencia que es aplicable a nosotros en sus debidas proporciones y en sus debidos momentos y situaciones. Pues dice Jesús, el reino será quitado a los que no dan fruto. Y en general, pues esa parábola nos hace un llamado a la fidelidad, a que no seamos ingratos, a que reconozcamos lo que está en nuestras manos y que la fama no se nos suba a nuestra cabeza. Y no importa que tú seas líder de un movimiento espiritual, de una iglesia, pastor, etcétera, porque también puede suceder con la gente de fe que quiere a Dios, que si se olvida de quién es el dueño de la viña, se apropia de ella. Y casos hay muchos, no es que pues se me esté imaginando, hay muchos casos donde los líderes espirituales de una iglesia pues se apropian de los bienes que ofrenda la gente, se apropian de la voluntad de las personas, etcétera, etcétera, y se olvidan
de que el dueño de la viña es Dios y que ellos solo están como administradores y deben de dar los frutos. Así es que, pues con esta parábola de los labradores malvados, nosotros hoy podemos tener varias aplicaciones prácticas para nuestro tiempo, si de veras somos creyentes y si de veras queremos obedecer a Dios. Primero, una aplicación práctica es que tenemos un llamado a ser fieles y responsables, porque los labradores de esta parábola, pues, representan a gente de corazón duro y no detalla exactamente si eran muy productivos o no con la viña, pero el punto es que se quedaron con todo, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad en lo que nos ha sido confiando mientras estemos en este mundo. Tenemos que darle cuentas al dueño de la viña y nadie está exento, por muy alto nivel que ostente o mucha importancia que tenga en esta vida, un rey, un presidente, un líder, un líder espiritual, un pastor, un maestro, cualquier creyente que haya recibido dones de Dios, responsabilidades de Dios o autoridad sobre otros de parte de Dios, tienen que dar cuentas a Dios. No se tiene que olvidar que no es el dueño, que no es él quien decide, sino que es el dueño de la viña, el que le está rentando provisionalmente, porque cuando nosotros rentamos no somos dueños, estamos ahí de manera provisional, usando un bien que no es nuestro y dando una compensación por eso. Y eso se parece pues a nuestro paso por este mundo, ¿verdad? La vida nos la dio Dios, la vida la vamos a entregar al Creador. Nuestro paso es temporal y es como si estuviéramos rentando un espacio de vida en este mundo y a Dios es a quien hay que darle cuentas. Entonces, nos ha sido confiado grandes cosas para empezar nuestra vida y nuestro propio ser, espiritual, mi cuerpo, pero eso le pertenece a Dios. Él es el que da la vida, Él es el que la quita y este cuerpo humano biológico se hace polvo y el polvo vuelve de donde Dios, de donde fue tomado, donde le tomó Dios para darle vida. Así es que tenemos responsabilidad en eso. Tenemos la confianza de Dios, de lo que nos da, y tenemos responsabilidad en usarlo bien. Si lo usamos mal, es como el equivalente si estuviéramos rechazando a Jesús o a la voluntad de Dios, así como esos labradores malvados rechazaron al Hijo y no quisieron darle cuentas. Y Jesús les dice esto a los líderes espirituales, profetizando que los labradores malvados, que eran los líderes espirituales, lo iban a matar a él por ser el heredero. Pues ahora nosotros, cuando rechazamos la voluntad de Dios en nuestra vida, en lo que nos ha sido confiado, es prácticamente rechazar el sacrificio de Jesús, porque pues es el heredero, no podemos rechazarlo haciendo nuestra propia voluntad y no importa que sea poco lo que tengamos a nuestro cargo o mucho, de todas maneras la responsabilidad es igual. En eso Dios sí no hace acepción de personas. Como humanos podemos ver que alguien tiene muchos bienes y alguien tiene pocos bienes, pero la responsabilidad ante Dios no depende de lo mucho o poco que tengamos, sino de la fidelidad de nuestro corazón. Así es que debemos de tener cuidado de no envanecernos y pensar que tenemos derecho a algo por nuestro esfuerzo. Tenemos un llamado a no endurecer nuestro corazón, a no despreciar la palabra de Dios y a reconocer siempre a Jesús como el Hijo de Dios. Y pues Jesús con esta parábola, como dije antes, le hizo ver a los líderes religiosos de su tiempo el corazón que estaban mostrando de ser tan suficientes, haberse adueñado del templo y de las voluntades de las personas y ser ellos quien decidieran en lugar de que Dios, de que la gente conociera al Dios bueno. Entonces, la paciencia de Dios no se ha terminado, cree en nosotros, cada uno de sus hijos, los que hemos nacido en este mundo y los que hemos nacido de nuevo al creer en Jesús, pues tenemos un gran favor de Dios y está esperando de nosotros que reaccionemos si es que no estamos
haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces Dios es paciente, nos enseña con esta parábola que su justicia no puede ser burlada porque aunque estemos haciendo trampa, pues al final, cuando venga el dueño, él va a hacer justicia y vamos a recibir lo que nos corresponde, bueno o malo. Entonces, la parábola es bonita porque nos hace ver la gracia de Dios, pero también nos hace ver su justicia y que se cumple poniendo a cada uno en su lugar. Entonces, Jesús dice que el reino pues le va a ser dado al pueblo que produzca muchos frutos. Y tú y yo como creyentes, hoy en día, pues tenemos que tener en cuenta que esa fe que tenemos se debe expresar en acciones como la justicia, la misericordia, el amor, hablarle a Dios, de Dios a otras personas, evangelizar, servir a Dios en la iglesia por gratitud de todo lo que nos ha dado. Y pues deberíamos de reflexionar que si tomamos literalmente esta parábola, entonces pues somos nosotros los que estamos rentando esa viña, que no somos los dueños, el dueño es Dios, que estamos dispuestos a que cuando venga el Hijo a pedirnos cuenta, pues vamos a entregar el fruto que estamos dando y pues que nos damos cuenta que comportarnos como el dueño de la viña, olvidando que solo somos administradores, que estamos sacando provecho del campo, pues es algo que no nos conviene. Entonces, esta parábola no solo es una denuncia contra los líderes de Israel, nos aplica a todos hoy en día. Y más si tenemos un llamado ministerial o un llamado a pastorear una iglesia, porque pues es el pueblo de Dios y no podemos hacernos dueños de eso, ¿verdad? Entonces es una palabra que sigue teniendo vigencia hoy, una palabra viva que ha sido dirigida a cada generación para que reconozca a Dios como su proveedor y como el dueño de todo, y que pues Dios sigue teniendo vigente su palabra y nos sigue invitando a dar frutos de justicia para que podamos reflejar quién es Él en nosotros y la gente pueda alabar a Dios por la forma como ve que nosotros actuamos. No para que nos alabe a nosotros, sino para que alabe a Dios, como enseña Jesucristo. Entonces, como iglesia, como creyentes, como individuos, estamos llamados a responder con fidelidad, estamos llamados a responder con gratitud y estamos llamados a dar fruto espiritual. Así es que cada uno le dará la aplicación que corresponda. A lo mejor para unos el tema económico es más sensible y hay algo que tienen que hacer de, pues de la mucha bendición que han recibido financieramente, pues no se olviden que el dueño es Dios y lo que han recibido de su mano lo han recibido y que esa riqueza, pues también en gratitud se la pueden dar a Dios para que su obra se siga llevando a cabo, siga haciéndose en este mundo, ¿verdad? Entonces, no olvidemos esta parábola, es una parábola que siempre va a tener vigencia y que Jesús mismo es quien le enseña. Bueno, pues yo espero que no olvides, hay unas citas. Si tú quieres ver más detalles de esta parábola, yo hablé de la parábola en Mateo 21, pero también la puedes encontrar en Marcos capítulo 12 y Lucas capítulo 20, para que veas a través de las diferentes evangelios, pues diferentes puntos de vista, ¿verdad? De lo que Dios pueda hablarte a ti. Y a mí, desde luego, cada que preparamos nosotros un tema, pues primero nos lo aplicamos a nosotros. Así es que gracias por tu atención, gracias por siempre seguir este segmento Caminando con Jesús. No te olvides de cada martes a las 4:30 de la tarde, hora de la Ciudad de México, o 5:30 de la tarde, hora de Colombia. Y también aprovecho para hacerte una invitación especial
este próximo viernes 16 de mayo, viernes 16 de mayo. Durante todo el día, pues habrá una programación especial aquí en la radio online Busco en Ti, porque estamos celebrando el 5.º aniversario y todo el día habrá conferencias eh, enfocadas en la paternidad de Dios. Y estoy seguro que va a ser de bendición para ti. Así es que anótalo en tu agenda. Próximo viernes 16 de mayo, durante todo el día, en la radio online Busco en Ti. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en la siguiente semana.